Muy buenas a todos, soy Drift, fui jugador profesional y hoy estamos en Alien Rogue Incursion, uno de los juegos más esperados del año. De hecho creo que es el último ya de los más esperados con nombre propio, como es la saga Alien. Esta versión que vais a ver a continuación es la versión de PC, porque este juego se ha lanzado para PC, PlayStation VR 2 y para MetaQuest hay que esperar hasta febrero. Así que, como viene siendo de costumbre, en este tipo de vídeos voy a enseñaros parte del gameplay, cómo se juega sin spoiler, para que veáis cómo es el juego sin trampa ni cartón, y luego al final además os voy a dar mi opinión acerca de esto, mis primeras impresiones sobre lo que llevo jugado, lo que he probado y lo que me ha parecido a mí este juego. Pero bien, antes de empezar con todo esto, escuchemos lo que nos tiene que decir nuestro patrocinador. Kiwin Design es la marca número 1 de accesorios para visores de realidad virtual y ahora están que lo tiran por las navidades. Desde descuento en los mejores straps del mercado, como poder preparar una caja regalo para que te llegue todo hecho. Lo único que tienes que hacer es entrar en la página de kiwindesign.com, ir añadiendo los artículos que quieres, marcar que quieres la caja de regalo y comprarlo. Además, si usas el código DriftVR recibirás un descuento y encima te llegará una caja de lo más bonita. Todo esto en la web de kiwidesign.com. A ver, como misión ahora mismo tengo: toma prestada una tarjeta de acceso. Adquiere una tarjeta de acceso y creo que es ahí dentro. Vale, ¿puedo entrar por aquí de alguna manera? No, no me deja avanzar. Vale, entiendo que por aquí no puedo. Tendré que llegar a aquella puerta. Vale, y esto lo podemos arreglar. Pulsa RT para desconectar el cable del conector. Ah, vale, o sea, si yo hago así y si hago así, vale, entiendo que lo que tengo que hacer es conectar aquí, ok, de aquí a aquí y de aquí a aquí. No hay mucho más en misterio, ¿no? ¿O estoy haciendo yo algo mal? No. Ah, bueno, vale, claro, no es tan largo el cable. Ah, vale, esto tiene trampa, no iba a ser tan sencillo. Coño, pero aquí, espérate un momento, ¿qué está pasando? ¿Y este? ¿Te lo puedo desenchufar de aquí? Sí. ¿Ya está? ¿No? Facilito. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Una taquilla? ¿De qué? ¿Un metro? Mira. Esto no sirve para nada, ¿no? Vale, curación. Esto me lo guardo. ¿Y aquí qué hay? Balas. Sí, balas. Vale, quita. Ciérrate. Abre tú. Más munición. Si ya me están dando munición, ya sabéis lo que quiere decir esto, ¿no? El destornillador. Coño, destornillador. Cogemos esto, lo ponemos aquí conectando. Esto me gusta mucho, ¿eh? Lo de poder manejar esto con el joystick, agarrándolo, y aquí puedes ir navegando dentro de los ordenadores. Aquí que es terminal de registro, guardando. Vale, aquí es donde se guarda. Se guardó exitosamente. ¿Me vas a atacar o te vas a pasear por ahí? Te vas a atacar, no puedo ver. Bueno. A ver. Bueno. Oye. Hemos reventado nuestro primer alien. Sí. Vale, pues poco más puedo hacer aquí. A ver, ¿qué tengo que hacer entonces? Hacer la entrada principal. Vale, pero aquí no me estás diciendo mucho, hijo puta. Abajo. O sea, tengo que ir para abajo ya. No, tío, de datos... No, claro, ya se activó la alarma. O sea, es que ya estoy jodido, ¿no? Vale, aquí de momento no detecto nada. Tengo que volver por mis pasos, tío. Amigo, toma plomo, toma. Running low. Joder, tío, cada toque que me dan casi me mata. Vale.
Y ahora le doy aquí. Biometrics mismatch. Security has been Joder. notified. Vamos por fuera. Bueno, yo creo que por aquí lo voy a ir dejando y os voy a dar mis primeras impresiones de lo que llevo jugado. Señores, ahora quiero hablaros de mis impresiones de este Alien Rogue Incursion, teniendo en cuenta que es uno de los juegos más esperados del año por su nombre, por el nombre propio que tiene Alien. Mira, para ser totalmente honesto, yo no me voy a cortar en estas opiniones, estas impresiones. Y para mí, sinceramente, me ha costado muchísimo grabar este vídeo por dos motivos. Primero, por el rendimiento, y segundo, porque el juego me estaba pareciendo súper aburrido, ¿vale? A mí, personalmente, no me parece un juego de lo mejor que ha salido este año. Me parece un juego mediocre, un juego de 5 o 6 de puntuación. Y ahora explicaré todos los puntos de por qué creo que este juego es así. Antes, decir que es cierto, yo no me he pasado el juego. Como ya dije, me estaba costando seguir porque me estaba pareciendo aburrido. Pero yo no me he pasado el juego, yo no sé si más adelante pega un giro radical y se convierte en un auténtico juegazo o GOTY o lo que coño sea. Pero lo que ya es la puesta en escena, las primeras horas de juego, huele un poquito a cerrado. Para empezar, el apartado técnico. En el tema de rendimiento, la versión de PC al menos, yo tengo una RTX 3080 y un i9 10900 KF. O sea, es un ordenador bastante potente. Pues con este ordenador yo no podía estar jugando bien al juego, o sea, me iba mal, tenía que bajar los gráficos, poner resolución dinámica y al final se me veía todo bastante borroso y con muchos dientes de sierra. Esto puede ser un problema de mi PC, por lo que sea, que aprovecho y si a alguien lo aprueba y le va bien, que me diga con qué PC y cómo lo tiene configurado y tal, porque puede ser, ya os digo, un problema de mi PC, otro tema. Pero lo que sí que es cierto, que el apartado artístico y gráfico me ha decepcionado terriblemente, porque es un juego que en los trailers y en los vídeos se puede ver resultón, pero cuando te pones el visor hay carencias, ves las luces con ruido, los reflejos, todo lo que es el entorno queda raro, hay algunas iluminaciones que no son realistas con el entorno. Mira, siendo totalmente honesto, daba la sensación muchas veces que estaba jugando al Doom 3 en la versión de Quest, cuando te metes el juego ahí como un mod, pues es un Doom 3 del 2005. Era la sensación que tenía muchas veces. Y aún así creo que el Doom 3 tenía cosas más cuidadas que este Alien. Porque sí, me parece que el juego no se ve tan bien para ir tan mal realmente. No destaca nada en lo visual. Luego, este es el menor de sus problemas. El principal problema que tiene, creo yo, es la jugabilidad. Aquí puede ser por mis gustos o mis preferencias. Pero la parte es un juego que se aleja de Alien Isolation. Alien Isolation es la versión de Alien de PC donde juega un poco más contigo, con ese rollo de que eres vulnerable, hay un alien acechándote, te puede salir en cualquier momento y te mata, no tienes forma casi de defenderte, ¿no? Aquí sí, aquí desde el principio se deja claro que eres una persona potente, que tienes armas y que te enfrentas a ellos. De hecho, hay muchas ocasiones, y esto ya al principio, que te salen varios aliens a la vez y te enfrentas a ellos, ¿no? Claro, ¿qué pasa con esto? Que la sensación de vulnerabilidad no existe. Y es posible que no hayan querido que fuese así, sino llevárselo un poco más a juego de acción. Personalmente no me parece mal, pero lo que sí que creo que es un error es que si te lo llevas al juego de acción y luego la acción en sí no es gratificante, pues me parece que estás haciendo una mierda. Porque claro, si tú coges cualquier arma, te pones a disparar a los aliens y los aliens actúan como esponjas de bala, sin más, no sientes la potencia del arma, el impacto, ver el alien recibir esos tiros. No, da igual, aprieta el botón, el retroceso tampoco se siente mucho, es muy falso todo en ese sentido, ¿no? Entonces para mí, desde mi punto de vista, no tiene una acción gratificante como tienen muchos juegos de realidad virtual. Juegos que pegas 4 tiros y dices, "No, qué guapo, qué bien se siente, como he reventado el muñeco". No, aquí le metes el cargador de piñata, el muñeco cae y desaparece. Punto. Entonces, bueno, ¿qué me queda? Pues yo qué sé, si coges a alguien, lo llevas a la acción no es buena y luego los momentos de tensión
pues tampoco me dan demasiado miedo porque voy bien armado y tal, pues yo qué sé, la verdad que me queda un juego muy, pero que muy mediocre. Porque, por ejemplo, aquí tienes el famoso radar para ir detectando al alien. Eso está guapo, ir con una mano con eso y con la otra la pistola. Eso es algo que mola, pero sinceramente lo usé un par de veces pues por hacerme el chulo, por usarlo, por probarlo, pero es que luego no tenía las ganas ni la sensación de necesidad de usarlo, porque es como, vale, sí, ya te oí, me va a salir otro, venga, boom, te inflo a tiro y se acabó. No sé, bastante cutrecillo. Cosas que sí que me han gustado. El aparato que llevas, la especie de PDA, esa tablet que te sirve para todo. Está guay cómo interactúas con esos objetos, con los paneles, que la colocas ahí para cargar la información, luego manejas el ordenador con el joystick y la mano, lo de arreglar algunos circuitos, todo ese tipo de cosas. Está chulo y está bien resuelto, pero en general creo que es un juego... en general creo que es un juego barato. Y nos lo están vendiendo por 40 pavazos. O sea, sinceramente me parece que es muy caro, que no está ni de cerca a la altura de otros juegos con el mismo valor, como el Behemoth, como el Metro, como Batman, como cualquiera de estos que salió este año. Creo que no está ni de cerca a la altura de ellos para estar tan cerca en el precio. Y por cierto, han hecho otra cosa que me parece una guarrada, y es que después de publicar el juego, han puesto que es la parte 1 y han cambiado la descripción de Steam. Entonces, esto es como que ahora va a haber una segunda parte, pero nada de eso se dijo, nada de eso se sabía. Y no sé, a mí me da la sensación que el juego no llegaba a tiempo, le metieron tijerazo y dijeron, niños, vamos a meter tijera, pon luego que es parte 1, ya sacaremos la 2 y la cobramos aparte. Y nos quedamos a gusto. No sé, señores, sinceramente, a mí este juego me parece un juego mediocre, me parece un juego de un 5, un 6, un juego interesante quizás para los amantes de Alien, que les sean fans de la franquicia y quieran sentir estar ahí, pero sinceramente, si quieres pasarlo, que sea más realista, o no sé, tener mayor feeling de Alien, creo que deberías jugar incluso el Isolation con el mod para jugarlo en realidad virtual, y este juego... sin más, la verdad. Un juego que yo personalmente no recomiendo comprar. Ya probaremos la versión de MetaQuest en febrero cuando salga, a ver cómo consiguieron meter eso ahí. No sé, puede ser lo que dije antes, que a lo mejor cuando avanzas más en el juego es la hostia, cambia radicalmente y se vuelve un juegazo, pero yo no voy a llegar hasta ese punto para descubrirlo, porque la verdad que lo que he jugado me ha parecido eso, un coñazo de juego. Sin más, señores, si les ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like, suscríbanse para no perderse nada y dejarme un comentario bonito. Nos vemos en más vídeos y en directo.